Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a comenzar lo que es nuestra segunda sesión clase. De antemano, una disculpa, no pude haber estado la sesión, digamos que presencial o virtual presencial de la semana pasada por un tema familiar. Sin embargo, bueno, pues aquí estoy para continuar o arrancar ya formalmente con, en este caso, pues con ustedes dos, las asignaturas que nos corresponden. Bueno, de alguna manera, ustedes ya saben, están obviamente al pendiente también de sus horarios, de su plataforma. Eh, en nuestro caso, pues, o en mi caso particular también, me parece que de forma conjunta también con ustedes, tenemos ahí nuevamente las asignaturas de Derecho Administrativo y de Juicio y Amparo. Bueno, la ventaja es que ya tenemos pues cierto material en nuestra plataforma, así es que bueno, tal vez pueda hacer eso un poco más sencillo el avance de la misma y que podamos incluso hasta poder revisar algún otro material respecto a un poco más avanzado, podemos irlo en el caso de derecho administrativo, en el caso de juicio de amparo, me parece es una asignatura bastante importante como para también ya revisar después de la teoría ciertos asuntos prácticos. Ya iremos viendo cómo desarrollamos las demás sesiones clases en virtud también de nuestro avance, ¿no? Entonces, yo me aboco también a nuestro avance, no va a ser de forma unilateral lo que vamos a estar revisando conjuntamente, pero sí es menester, bueno, pues recordar lo que las bases, ¿no? Lo que sientan las bases, tanto del derecho administrativo como de juicio y amparo. Y bueno, para ello me voy a permitir compartirles algo que quiero hacer saber, que también va a ir para plataforma, que son dos materiales, y ahorita ya no lo encuentro. Bueno, es este, pero a ver si se ve. Bueno, este material es relacionado con un curso, digamos, continuado de Derecho Administrativo. De hecho, dice Derecho Administrativo segundo curso. Lo enfoco, número uno, pues para comentarles que este material también va a estar dentro de nuestra plataforma. Va a ser un material realmente auxiliar eh, para nosotros, puesto que derecho administrativo como tal, como la rama que tenemos, conlleva pues los principios, justamente la introducción al derecho administrativo, las bases del derecho administrativo, para en este segundo curso, el índice en realidad lo dice prácticamente todo, ahorita nada más una breve lectura a los temas, no a los subtemas, pero sí a los temas, a efecto de que podamos ver a qué se refiere. Esto es de un material denominado, obviamente, Derecho Administrativo segundo curso. Bueno, el libro en realidad, es del autor Rafael Martínez Morales y es de la colección de textos jurídicos universitarios. He comentado, no sé si con ustedes, pero suelo comentar a Editorial Oxford. Suelo comentar en ocasiones que me parece que la colección, bueno, todas aquellas regularmente suelen ser de Oxford, son bastante amigables para con quienes se encuentran pues estudiando, ¿no? La licenciatura. En este caso, pues a ustedes les toca el estudio en línea, pero es amigable en el sentido de que me parece que los autores, la forma en la que plasman sus ideas, desarrollo de los temas, incluso una cierta cuestión hasta autoanalítica, que nos hace cuestionarnos, ¿no? Sobre ciertas figuras del derecho, en este caso conlleva la administración pública, es una situación bastante grande, bastante grosa, en el aspecto que inclusive tenemos un segundo curso. No aplica, repito, para nosotros, pero sí me
interesa dejarles claro que efectivamente la administración o el derecho administrativo pues conlleva muchísimos temas más, como por ejemplo en este segundo curso abarca la diversificación del derecho administrativo. ¿Esto quiere decir? Pues obviamente todas como las subramas que también el derecho administrativo tomado en consideración a la administración pública se aboca al estudio y desarrollo todas aquellas funciones del Estado en todas sus áreas. Eso, y obviamente pues el marco jurídico, las instituciones jurídicas, los principios procesales, la aplicación, obviamente todo ello que esté pues fundado, motivado desde nuestra Constitución Federal, Constitución local, bueno, todo el marco legal aplicable que nos vamos a imaginar. Eso implica obviamente pues este primer tema, ¿no? Y obviamente aquí menciona desde el Diario Oficial de la Federación, las compilaciones del derecho administrativo, etcétera, ¿no? La diversidad de leyes inclusive que existen, dada la diversidad de actos administrativos que existen. Ahorita vamos a recordar que es un acto jurídico y derivado de ahí, un acto administrativo. El tema 2, patrimonio estatal. Patrimonio del Estado, bueno, pues es otro gran importante tema que abarca también el derecho administrativo, pero pues ya en un grado un poco más profundo, ¿no? Estos temas se dedican más a profundizar lo que el primer curso realiza, pero pues según entiendo, nosotros tenemos que revisar obviamente también cuestiones del primer curso, pero lo podemos hacer claro que sí, de forma pues complementaria, repetir la ventaja que tuvimos en un principio, ¿no? Que ya hay material en clase, que posiblemente también ya nos quedan claros ciertos términos, ciertos conceptos, lo cual mejoraría, ¿no? Evidentemente, pues otro aprendizaje plus que podamos llegar a tener. El tercero, la administración y disposición de los bienes del Estado, ligado completamente al segundo tema. 4, modos de adquisición de bienes por el Estado. Esa también es importante ya que también se refiere, por ejemplo, a lo que es la expropiación, ¿no? Es una figura también jurídica unilateral que aplica el Estado, ¿no? Ahí, a diferencia, si ya vimos, checamos, por ejemplo, derecho civil, en el tema de relacionado con contratos civiles, podemos darnos cuenta que los contratos son acuerdos de voluntades, ¿no? Entonces, cuando se trata de enajenar bienes, muebles o inmuebles, se habla también pues de la figura, creo que por excelencia, que es el contrato, que es un acuerdo de voluntades, en donde una parte desea, es su voluntad, vender y la otra parte pues es su deseo comprar a cambio de un precio, obviamente. Entonces que se restituyen ahí entre las partes, se obligan, tienen derechos también, etcétera. Pero en particular la figura de la expropiación, por ejemplo, no es una figura que exista, pues que existan dos voluntades. En realidad sí hay dos partícipes. Uno, el Estado, pues en su carácter de autoridad, y la otra, tal vez, ¿no? Su primera opción pudo haber sido del Estado tratar de comprar la propiedad, ¿no? Porque puede también. Tiene la capacidad para celebrar esos actos jurídicos, pero tal vez a la negativa, porque ese es algo natural, ¿no? El deseo de tal vez propietario, copropietarios, persona física o empresa que tenga en su patrimonio ese bien inmueble, vamos a suponer pues una fracción de tierra, pues no quiera vender, ¿no? Esté negada a vender. Entonces, bueno, pues tal vez orille a que se haga la figura legal, por supuesto, que está contemplada en nuestra Constitución, de la expropiación, pero tiene que haber ciertas pautas también que, pues, que deben de seguirse, ¿no? Ciertos protocolos también para evitar la violación de algún tipo de derechos y garantías
por parte de los ciudadanos, ¿no? Asimismo, pues nos refiere a la extinción de dominio. Eso también implica, incluso hay otras leyes que conectan con el derecho administrativo, por supuesto, pero también que conectan con otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho penal. Me refiero a inmuebles, por ejemplo, que han estado utilizando a lo mejor organizaciones delictivas a efecto pues de delinquir, ¿no? Ese es el uso que se le da a una propiedad o algunas ciertas situaciones en las cuales, bueno, pues existe la ley de extinción de dominio también. Entonces, es una figura jurídica que el Estado también se apropia bienes, muebles, inmuebles, principalmente inmuebles, cuando se refiere a la extinción de dominio. La figura incluso del dominio conlleva propiedad, posesión, a efecto de que pase a propiedad justamente o a patrimonio del Estado, ¿no? Ese bien mediante un procedimiento también que lleva a cabo, pues, a la luz de esa ley, ¿no? De la ley de extinción de dominio y que, pues, tiene que llevarse como está establecido en la ley, ¿no? A efecto de que se pueda completar esa extinción de dominio. Entonces, pues nos habla también de las finanzas públicas, una cuestión también importante respecto al área no solamente ya del derecho, sino me refiero a otras áreas, incluso a la economía, ¿no? Porque la administración pública habla también, ¿no? De una administración del Estado, administración de recursos, ¿no? De recursos económicos. Tenemos obviamente ahí las subramas también del derecho, pero no solamente el derecho, economía, ¿no? Me refiero. U otras áreas de las ciencias sociales que el Estado también debe estar ahí presente, ¿no? Finanzas públicas, me menciona ingresos y egresos del Estado, pues una subárea ahí que se denomina derecho fiscal y que creo que ustedes también tienen contemplado en su tiraje de materias, entonces es algo bastante, pues más extendido como podemos ver, ¿no? Los ingresos del Estado, los egresos del Estado, que es lo que entra al Estado y lo que sale del Estado, ¿no? En forma de, pues tenemos servicios públicos, en forma obviamente pues de programas sociales posiblemente, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Inventarios de patrimonio del Estado y contabilidad. Otra área, ¿no? Que inclusive puede ser un área de las ciencias exactas, la contabilidad, la economía, por ahí también va, ¿no? La relación jurídica o la relación que puede llegar a tener el derecho con otras áreas del propio derecho o con otras áreas de otras ciencias, ya sean sociales o ciencias exactas, ¿no? Como lo puede ser el campo de las matemáticas, la contabilidad, la economía, las estadísticas, etcétera, ¿no? Hasta el INEGI podemos contemplar como un organismo también del Estado cuya actividad es particular, pero nuestro enfoque pues se va más al marco jurídico respecto de esas instituciones públicas que, bueno, ya vamos a revisar más adelante si son organismos centrales, organismos descentralizados, organismos desconcentrados, ¿no? La naturaleza de ese organismo y su pertenencia, obviamente, pues a la administración pública. Tenemos más adelante también actividad contractual del Estado. Esta parte es una continuación, inclusive me refiero al primer curso, porque los contratos administrativos, repito, el Estado tiene toda la facultad, las funciones de poder celebrar también actos jurídicos que conlleven acuerdos de voluntad, es decir, contratos. Ya pasándonos al tema de contratos, convenios, cuya naturaleza principalmente la regula el derecho civil. Y de hecho, la legislación civil, el Código Civil Federal, pues contempla de forma supletoria lo que otras leyes no contemplan, es decir, suplen la deficiencia que, por ejemplo, el Código Administrativo no contemple, ¿no? En cuestión de sustancia y en cuestión de proceso. Es decir, derecho adjetivo y derecho sustantivo, ¿no? Entonces aquí tenemos la actividad contractual del Estado, también como pues parte de las actividades propias de la administración pública. Tenemos política, policía, infracciones administrativas, actos obviamente
actos administrativos cuya naturaleza es la unilateralidad, ¿no? Tenemos las infracciones administrativas, otros actos unilaterales y obviamente pues ahí sí es una secuencia total, ¿no? De lo que vamos a estar revisando, la justicia barandilla, el interés, orden públicos, las Fuerzas Armadas, ahí se habla también del tema de la situación militar, ¿no? Aquí cómo se encuentra también contemplada, pues en México la Fuerza Naval, la Rectoría Económica, por supuesto por parte del Estado, el Sistema Nacional de Planeación, política de derecho y población o política salubridad y ambiente. Tenemos bastantes instituciones públicas que se encargan al respecto. Derecho a la protección de la salud, el derecho ambiental. Incluso puedo decirles, ¿no? Otras ramas jurídicas que estén relacionadas con el derecho administrativo. En su segundo curso ya es más explícito, más profundo, lo cual nos lleva a diversificar mucho pues el propio derecho, ¿no? A entrar en otras áreas que inclusive tal vez ni siquiera las tengamos contempladas en nuestro tiraje de materias, como lo podemos ver, ¿no? Propiedad intelectual, el derecho ambiental, pero son cuestiones que el derecho administrativo, por estar relacionadas con aquellas ramas, sí puede llegar a revisar, ¿no? Entonces, energéticos, turismo, tenemos una secretaría respecto a ello, pues podemos saber, o secretarías que se abocan precisamente a ello, que son órganos centrales y que también pueden tener pues organismos públicos que las pueden auxiliar con un rango de autonomía, con un rango de patrimonio propio, que hace precisamente esta como subdivisión, ¿no? De los organismos públicos. La protección del débil, legislación de política social, del débil, yo me imagino más un derecho social ahí involucrado, derecho social, porque el derecho social se encarga justamente de regular pues los actos jurídicos, los procesos, las instituciones, las figuras jurídicas en general que regulan y protegen a los sectores vulnerables, ¿no? Entonces aquí es algo muy parecido y la procuración administrativa, también el Estado cómo reacciona respecto a ello. Parte justamente de lo que mencionabas, lo relacionado, ¿no? Con el derecho del trabajo. Entonces, también cómo se relaciona el derecho administrativo con otras áreas, pero ya más a fondo, ¿no? El derecho burocrático, que esta parte también es importante incluso para un sector de trabajadores al servicio del Estado, ¿no? De esos trabajadores que hacen y desempeñan las funciones de autoridad. Tenemos también antecedentes nacionales de la relación del trabajo entre el Estado y sus servidores, la clasificación de los servicios personales prestados al Estado, teorías que explican la naturaleza jurídica del acto por el cual se prestan los servicios al Estado, porque todos estos son subtemas también o temas relacionados con el derecho burocrático, sus sistemas para la designación de los agentes públicos, la relación de trabajo entre el Estado y sus trabajadores base, porque también hay trabajadores de confianza que tienen, bueno, tienen otros estatus y que inclusive pues podemos, aquí me parece profundizar respecto a un derecho burocrático. Funcionarios, empleados de confianza, el procedimiento, fíjense, ya que se convierte incluso a proceso, también hay que tener clara la diferencia entre procedimiento y proceso. Dentro del derecho administrativo vamos a estar revisando mucho procedimiento, ¿sale? El procedimiento obviamente pues tiene parte de la naturaleza del mismo, es meramente administrativa. El proceso, bueno, pues ya conlleva una serie de etapas que en esas etapas lleva un procedimiento específico, entonces van de la mano, pero no es lo mismo. El contencioso burocrático ya contempla litigio inclusive, ¿no? Pleito. Y nos está hablando también de órganos judiciales que se involucran, ¿no? El Tribunal Federal, un proceso ya judicial. Régimen aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, el Seguro Social, los trabajadores al servicio de las entidades federativas y sus municipios, porque inclusive cuando son trabajadores al servicio del Estado tenemos que tener bien claro que existen 3 órdenes de gobierno.
el federal, el estatal y el municipal. Entonces, una cuestión también importante es abordar el tema del servicio público federal. Otra distinta también puede llegar a ser la de los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios que integran esas entidades federativas. Tenemos también las relaciones de trabajo reguladas en el apartado A. Fíjense, también conlleva porque el Estado pues al final también se involucra con que en su momento existían inclusive figuras descentralizadas de la administración pública federal denominadas juntas federales, juntas locales, dependiendo obviamente también la esfera de gobierno, su ámbito de competencia, juntas federales, locales de conciliación y arbitraje. Entonces, que eran órganos que dependían del Poder Ejecutivo. No hacían las veces de la función judicial porque resolvían conflictos. Lo hablo en resuelven, hablo en pasado porque legalmente pues ya está extinta las figuras de las juntas. Actualmente pues tenemos el Centro de Conciliación y Registro Federal y Registro Laboral, perdón, en un ámbito federal. Tenemos los centros de conciliación locales también, que sí cumplen la función también de un procedimiento, y lo digo con todas sus palabras, un procedimiento prejudicial. Es decir, que se debe de agotar antes de agotar ya un proceso judicial. Entonces, hay dos palabras clave para que vayamos identificando y que no nada más nos va a servir en un tema de derecho administrativo, sino nos va a servir en nuestra vida jurídica el diferenciar el proceso de procedimiento, porque nos va a quedar más claro, nos van a quedar más claros distintos términos, ¿no?, jurídicos que vamos a poder aplicar en otras áreas o en otras materias. Tenemos así también los ordenamientos, aquí 40 antecedentes en otros países por una cuestión histórica que creo que nunca sobra. Este material es bastante largo, en realidad el segundo curso es bastante largo, pero mi intención es justamente que queden ustedes que el derecho administrativo es bastante amplio. Entonces, un primer curso lo podemos llevar sin mayor problema, dependiendo también cómo vayamos reaccionando conjuntamente, podemos ir tocando puntos claves, ¿no? En sesiones virtuales, tal vez que es 1 hora a la semana y que por ahí media hora la voy a destinar para una materia, o ya veremos si es necesario en ciertas ocasiones, no siempre, dedicarla exclusivamente a una materia, ¿no? De forma, obviamente, pues también precisa, ¿no? Puntos específicos o puntos torales que, eh, que necesito, que deseo precisar para con ustedes en la hora que tenemos asignada cada semana. Y que a su vez, pues vamos a estar complementando con las actividades, con la plataforma. En realidad esto es bastante autogestivo por parte de ustedes y que bueno, pues vamos a tener que estar complementando y o participando dentro de las sesiones que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, de los últimos temas, que ya está extenso, justicia administrativa, ¿no? Veamos hasta dónde llega el derecho administrativo en su segundo curso. Justicia administrativa menciona y hace referencia al procedimiento administrativo, sistemas de control de legalidad de la acción administrativa, el contencioso, juicio contencioso administrativo. Tenemos ya la cuestión Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, sigue llevando la carga fiscal respecto a temas de naturaleza fiscal, ¿no? Es decir, temas con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, temas relacionados con esa área del derecho fiscal también, ¿no? Y bueno, nos menciona también una bibliografía, ¿no? Entonces, como podemos observar, el temario es un poquito abundante, pero mi intención ya, bueno, ustedes ven, ya, díganme nada más, cambio de pantalla a otra página que dice Derecho Administrativo del autor Jorge Fernández Ruiz.
Sí, sí se cambió, maestra. Perfecto. Sí, es que luego me arranco. Yo lo veo, ¿no? Pero lo veo y lo sigo y qué tal y ustedes se quedaron en la anterior. Era nada más para verificar si se ve en el material. Bueno, este es otro material que en realidad sí me interesa, que en este otro, como es una primicia eh, o el primer curso del derecho administrativo, es en el que más me voy a abordar y a centrar en estos cursos, repito, salvo pues así decidamos ir profundizando, pues tenemos ya los materiales complementarios que inclusive pues dejarlo en plataforma, aunque no lo revisemos conjuntamente, eh, creo que me parece bastante importante, ¿no? Para ustedes, para que también, pues como nota, vayamos haciendo una biblioteca jurídica virtual, ¿no? Para el caso de que pues queramos eh, sacar información, estudiar, revisar, aprender, profundizar. Digo, desconozco cuáles sean sus inquietudes o su perfil, hacia dónde se vayan perfilando, pero siempre es material que ayuda, ¿no? Y que tenemos ahí a manera de bibliografía ya está digitalizada, ¿no? Porque el material anterior eh, tenemos hasta la pasta, ¿no? La pasta que están en físicos. A mí en lo particular me gusta mucho el libro físico, pero en una era digital ya es más cómodo tenerlos digital, ¿no? Y solamente almacenarlos pues en una memoria, en un disco duro, en un sistema de guardado electrónico, pero los más importantes se recomiendan incluso pues, la parte física, ¿no? Y sobre todo aquellos que son pues bastante importantes, más aún dependiendo de su interés, ¿no? En especializarse. Entonces, pues ahí queda, ¿no? También como material complementario, pero el derecho administrativo que deseo abordar también, pues es este. En realidad los temas son bastante más reducidos, que no es tan extenso como el otro en la segunda parte, inclusive hasta desde el índice. No se extiende bastante en el índice, solamente pues nos da una presentación, misma que por supuesto no vamos a abordar de forma conjunta, un prefacio. Aquí lo menciona desde el área constitucional. Esta parte sí es importante destacarla desde un inicio, ¿no? El fundamento y o fundamentos jurídicos del derecho administrativo para que vayamos entendiendo, obviamente, eh, pues esa relación jerárquica, no solamente la jerarquía eh, de las leyes, sino también pues adecuarla a un derecho administrativo. Tenemos la parte de introducción, las cuestiones preliminares del derecho administrativo, que es lo que vamos a estar adquiriendo en las primeras sesiones clase. Posteriormente ya nos vamos con esas bases. Si vamos también rápido, pues vamos a atender la administración pública, el tema de la administración pública, el acto y el procedimiento administrativo. Esto es esencial para entender el derecho administrativo, porque es uno de los puntos torales que vamos a estar tocando dentro de la rama del derecho administrativo. Tenemos a su vez lo que les mencionaba, el contrato administrativo, pero primero pues el analizar el concepto, ¿no? Y profundizar un poquito, entender el concepto, no tanto así como en la segunda parte que mencionaba igual al contrato administrativo, no es que los temas sean iguales y que se repiten uno en otro. Número uno, pues son diferentes autores, número dos, editoriales también, pero que pues es necesario abordar. En el segundo curso profundizan más respecto a los contratos administrativos, incluso no, ya no me fijé porque no abordé todos los temas, pero seguramente también eh, se me fue la palabra cuando son concursos de contratos de obra pública, mm, 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 que se emiten incluso hasta unas convocatorias. Se me fue el término, ahorita a ver si lo recupero. Tenemos también el patrimonio del Estado, el servicio público, el control de la administración pública y pues prácticamente ya para terminar, el empleo público y con eso, ¿no? Vamos que sí está un poquito relacionado con los temas que ya vimos, temas, subtemas del segundo curso, pero el segundo curso ya no aborda conceptos, sino que profundiza más y empieza ya a especializarse y abordar sobre todo
en un segundo curso, cuando ya está un poquito más abocado a lo mejor una especialidad en derecho administrativo, vamos a imaginar, y que nos ponen ese libro como referencia, obviamente los autores hacen énfasis en problemáticas jurídicas, problemáticas de la sociedad, problemáticas de la administración que plasman en su libro y que buscan estudiar la figura social y aplicar normas jurídicas. ¿Son o no son aplicables? ¿Existe una problemática? Es grande, es pequeña la problemática, entonces nos ponen inclusive ahí a pensar, a idear, a ser críticos, ¿no? Eso es más, eso va más en ese segundo curso, ya le eché pues un vistazo respecto a ello y sí, es bastante ya más meticuloso en cuanto a los temas, pero ellos están propiamente relacionados con estos. Entonces, en ciertas ocasiones, pues vamos a hacer incluso ciertas actividades de este material, de otros materiales. En realidad no me cierro a que inclusive ustedes mismos consigan sus fuentes de consulta, siempre y cuando, pues ya saben que hay que siempre colocar la cita o la referencia de donde estamos obteniendo de forma adecuada para ir puliendo incluso nuestra metodología para investigar cualquier tema. Y eso aplica no solamente en derecho administrativo, no solamente en juicio de amparo, que son las asignaturas que tengo también para este cuatrimestre, sino va a aplicar para todas las asignaturas, no solamente aplica para mí, sino para otros profesores, ¿no? Que sería bastante bueno que empecemos a, a generar, ¿no? Ya de forma autónoma, sin que nos los pidan. Yo sí se los voy a pedir en las tareas, siempre va a estar los requisitos, casi siempre va a estar los requisitos PDF, subirlo en PDF y colocar la fuente de consulta. Entonces es como ya lo de cajón que tenemos en todas las actividades y todas las tareas de investigación, exceptuando, tal vez las referencias bibliográficas no se usen tanto cuando se trata de conclusiones, se trata de ensayos, porque eso es más personal, no una cuestión que ustedes acorde a su criterio, acorde obviamente a su análisis, que es algo personal, que es algo que no van a poder, que si bien es cierto, pueden tomar ideas que otro autor abordó, que ustedes analizaron, que ustedes también tienen una idea similar o pueden incluso hasta debatir, ¿no? Criticar. Hay que hablar de críticas, por supuesto, constructivas, ¿no? Y tener bases también para tener una postura diferente, una interpretación distinta y que la misma la podamos sustentar con incluso hasta tesis aisladas o jurisprudenciales misma que también sugiero que veamos dentro de lo que es la consulta tradicional en el Semanario Judicial de la Federación. Por supuesto que sean los precedentes obligatorios, tesis jurisprudenciales, tesis aisladas, no pasa nada, que son otros criterios, otras interpretaciones que, repitamos, son interpelaciones judiciales que de alguna manera parchan, subsanan, corrigen temas que la ley no contempla, ¿no? Tomando en consideración que la ley la emite, pues, el órgano legislativo, ¿no? Uno de los tres poderes y que el siguiente poder que no se encarga de legislar, pero sí puede emitir estas interpretaciones judiciales, pues es el poder judicial, ¿no? Y ahí vamos a estar intercalando, y no solamente en derecho administrativo, esas tesis jurisprudenciales, esos precedentes obligatorios, los vamos a estar contemplando hasta en juicio de amparo. ¿Va? Entonces, no sé, eso era importante que lo tuviéramos claro en la primera sesión clase, dado que no estuve o no pude darla de forma virtual la semana pasada, pues lo extiendo ahorita. Y así vamos a estar evaluando también la forma de evaluación, ¿no? Que es una cuestión un punto académico, punto más académico que estructural dentro de la sustancia del derecho administrativo, pero es importante que quede claro, ¿no? Nos vamos a estar basando pues sobre todo el manejo de plataforma, que va a ser nuestro fuerte. Yo contemplo un 80-90%, depende cómo vayamos desarrollando. El tema es que pues ustedes vayan aprendiendo y sumen
y que sea parte de su evaluación también. Si nos encontramos ahorita, pues la verdad, tenerlas aquí o tener público aquí presente es un plus, ¿no? Que entiendo pues sus actividades y entiendo pues ya el empeño, no sé, por ahí qué magias ocultas habrá hecho el maestro Jorge para con ustedes en este curso. Ahí sí lo desconozco, tuvimos una junta, platicamos diversos temas y se entiende, ¿no? La cuestión en línea, pues a ustedes tal vez los absorba en otras áreas como laborales, personales, familiares, etcétera. A todos nos puede pasar, a mí me pasó la sesión clase pasada, por eso no estuve. Sin embargo, pues ahí sí, ahí sí no es tan sencillo, ¿no? Que falte el profesor, pero dejé la clase grabada que se la envié 2 días posteriores. Entonces, a llegar a esos acuerdos, inclusive aprovechando que ustedes están aquí en en este segundo segmento para ver cómo lo desarrollamos, para mí es importante escucharlas a ustedes, en virtud de que pues se genera alguna inquietud, alguna duda, alguna incluso sugerencia, ¿no? Quieren que abordemos cómo creen que andamos en derecho administrativo, necesitarían ustedes, cosa que ahorita abro un paréntesis, no es evaluación, sino es diagnosticar, como cuando vamos al médico, ¿no? Damos nuestros síntomas, decimos la realidad de las cosas para que nos pueda diagnosticar y nos pueda dar lo que, obviamente, no, lo que nos puede aliviar, lo que va con nosotros y que no nos genera inclusive hasta una alergia, ¿no? Porque no es para todos, sino los medicamentos a veces o las recetas o los remedios no siempre abordan igual o surten los mismos efectos en un cuerpo y en todos, ¿no? Somos diferentes, entonces esa misma diversidad quiero que la podamos manifestar y exteriorizar ahorita para que vayamos, no me gusta ser unilateral en cuestión de, bueno, vamos a hacer así las cosas y pues ustedes no tengan ni voz ni voto. Me gustaría saber si quieren como una actividad particular que hagamos un examen, un examen, no es un examen, un cuestionario diagnóstico. Ustedes no van a buscar absolutamente nada en línea, lo vamos a contestar conforme a lo que sabemos para ese ser el punto eh, preliminar. Me parecería aplicarlo en las dos asignaturas. No sé si ustedes estén en las dos, no he revisado bien esa parte tanto en juicio y amparo, pero pues quienes lleguen a estar, dado que pues esta hora la voy a ocupar para ambas materias, eh, muy similar va a ser la aplicación y didácticas dentro de la materia de juicio y amparo. Los temas, por supuesto, cambian y también puede haber un avance respecto a ellos. Si ya quedó claro, a mí ya me quedó claro qué es un acto administrativo, ya me quedó claro qué es la administración pública, estoy lista para lo que sigue. Entonces, abordar acorde a nuestras necesidades y sobre todo a sus necesidades irme adaptando también yo como docente. Entonces, pues las escucho. ¿Cómo ven? Realizamos ese cuestionario diagnóstico, ustedes me dicen qué tan claro, repito, sin utilizar o sin buscarlo. No es que esté bien la respuesta, no busco que esté bien necesariamente o forzosamente, sea como sea, sino que seamos honestos y saber si esto ya me lo sé, sin tema quedó claro, podemos avanzar a lo que sigue, para ser progresivos, ¿no? Entonces, hacemos ese cuestionario de diagnóstico o quieren que iniciemos el tema o los temas de derecho administrativo y juicio de amparo desde cero. ¿Cómo ven ustedes? Hola maestra, yo diría que desde cero. Hola, ok, bueno, va. Tú, Ame, Pues igual, Miss. tú sin problema, ¿eh? Podemos decir, ¿sabe qué? Yo sí, a lo mejor se vale, ¿no? Decir, yo sí creo que estoy un poquito más avanzada. Me parece te vi más en el curso anterior, pero Sí. mira, no tengo problema, ¿eh? En adaptarme
a las dos modalidades. Evidentemente podría yo inclusive, si me ocurre ahorita, en atender ambas necesidades, a una desde cero y otra también un poquito más avanzado. ¿Para qué? Para que tampoco no nos podamos regresar, si ese es el tema, en donde haya dos lecciones, ¿no? Un curso como ya intermedio y un curso básico para que vayamos en la misma línea, ¿va? Sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, de todas maneras, me parece oportuno hacer ese cuestionario diagnóstico y de ahí parto, ¿no? Saber desde dónde voy a partir con ustedes. Ya que somos poquitos, creo que es algo que se presta en este curso para que lo hagamos más personalizado, lo cual pues no siempre se puede, ¿no? Imagínense, tengo aquí a 45 alumnos, vamos a en un supuesto, pues no, está muy complicado, ¿no? Que personalice a 45 personas o con 45 personas respecto a su nivel, ¿no? De información, de avance que tengan y que, bueno, pues sabemos que no todos somos iguales, pero tratamos de ir a un mismo ritmo de forma conjunta. Entonces, mi idea es ponerlas justamente en ese mismo ritmo y continuar. Entonces, si realizo ese examen, ese cuestionario diagnóstico, porfa, solamente les pido que no pasa nada si no me sé la respuesta, contesten con la mayor honestidad que les sea posible. Ese pues es una actividad que al final la voy a evaluar porque sí se va a cargar en plataforma como una evidencia de trabajo, pero pues vamos a suponer 5 preguntas, me supe 2 y las otras 3 no las contesté, o de las 2 que contesté, una estuvo bien y la otra pues más o menos, no pasa nada. La actividad se evalúa si vale 20%, 10%, 10% que van a tener, ¿no? Solamente la función, el objetivo de la actividad es saber desde qué punto voy a partir para poner y colocar las otras actividades que todas en realidad no abordo cosas que no sean apegadas a la materia, no abordo cosas que sean muy complicadas o trato de no hacerlo y si lo hago, pues con la misma honestidad que les estoy pidiendo a ustedes, que hagan las cosas, asimismo también les doy la confianza y la apertura para que ustedes me hagan saber, si no a través de este medio, pues un mensajito, ¿no? O en plataforma, ¿sabe qué? A mí pues me parece que sí está un poco complicado la forma en la cual está expresando, explicando, o se me complica este autor y podemos buscar otras alternativas a fin de que pues podamos llegar a un buen puerto conjuntamente. Eso en derecho administrativo y eso también en juicio de amparo. Por eso les comentaba, el segundo curso de derecho administrativo es mucho más metódico, mucho más, otros dirían, ¿no? Si no les gusta el derecho administrativo, pues aburrido inclusive. A mí en lo particular yo he estado, les comento un poco en el ejercicio, vaya, antes de entrar a laborar en el servicio público, fui servidor público, inclusive caí en un tema de responsabilidad administrativa por el tema de una declaración extemporánea que solamente pues aplica tal vez una serie de responsabilidades y o consecuencias administrativas, en realidad nada grave, sino es justamente, va relacionado con derecho administrativo, ¿no? No es nada grave, sino es pues una falta grave, ¿no? Del servidor público. En este caso, pues si me pasó como a nosotros, ¿no? Si les digo, ay, se entrega la tarea mañana o el cuestionario mañana y se me olvidó, se me pasó por cualquier situación, ¿no? Pues conlleva que a lo mejor que bajó la calificación, ¿no? Entonces, es algo bastante similar cuando hablamos de una extemporaneidad dentro de realizar las cosas, ¿no? En tiempo y en modo, y la ley también lo prevé, y la ley también prevé ciertas consecuencias respecto a ello, unas bastante ligeras que consisten tal vez en amonestación, a otras más cuando es la conducta del servidor público, inclusive hasta reiterativa, puede consistir en inhabilitación del cargo durante pues, un periodo, multas, hasta inclusive, bueno, puede caer la cuestión
de incurrir, ¿no? No ya solo en una falta administrativa, sino también en un delito, ¿no? Y los delitos cometidos por servidores públicos regularmente en la cuestión penal son agravados, ¿no? Entonces, bueno, es un mero dato que les comentaba. Tenía una idea del servicio público, estando ahí dentro, por supuesto, es algo diferente, ¿no? Ya estar ahí dentro es una cuestión que te abre otro panorama, otra vista, otro análisis, em, te da la oportunidad inclusive de conocer también otras áreas. Para el derecho, estuve ahí un corto tiempo, en realidad fue de forma temporal, cuando dejan ciertos, digamos, los servidores funcionarios públicos, su puesto temporalmente para cuando piden la famosa licencia, ¿no? Entonces una licencia temporal y que después regresan, hagan de cuenta, yo estuve dentro, haciendo las funciones dentro de una persona que pidió licencia temporal, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, ¿por qué no? Hay que experimentar y eso es bastante bueno, ¿no? Entré con una idea del servicio público, la realidad es que mencionaba que era pésima, de forma general, el servicio público, no sé qué idea tengan ustedes, pero estar ahí adentro también te hace ver que no todo es tan sencillo, ¿no? Estando pues ahí adentro. No todo es tan sencillo, sí hay cuestiones, obviamente, que habría que corregirse, pero no depende tampoco tanto de uno mismo, sino que son vicios, creo que ya del sistema. Otras ocasiones, pues son, evidentemente, pues sí puede haber burocracia de por medio. Entonces hay bastantes puntos que habría que tocar, ¿no? Salí, obviamente, con una idea distinta, pero sí me parece que no les voy a decir, no, ya porque estuve ahí adentro, es de lo mejor, fue la mejor experiencia, fue una experiencia que hace, obviamente, pues abre ciertos panoramas, abre puertas, y te hace, obviamente, también, te enriquece, ¿no? Profesionalmente en tus actividades. Y bueno, pues hay quienes les gusta tanto el servicio público que hasta ven, ¿no? Que eso es lo suyo, se especializan. La verdad es que el servicio público sí, no debería, creo que tanto, pero sí está muy politizado. Entonces la política influye mucho al respecto. Esa fue también una de las razones por las que, bueno, ya no es mi interés, ¿no? Regresar o no en ciertos, en ciertos cargos administrativos, ¿no? ¿Por qué? Porque se politiza mucho esa situación cuando el deber, creo que del servidor público es servir justamente a la ciudadanía. Entonces, a la ciudadanía y no a un color en particular, ¿no? Dentro de lo que es un partido, se vale, todos tenemos esa libertad, eh, pues, de militar, ¿no? En cualquier partido político, tenemos una serie de libertades grandiosas que protege y ampara, repito, ahora vámonos desde el punto de vista del juicio de amparo, la Constitución, y que de no hacerse así, pues tenemos uno de los otros o tantos medios de control constitucional, el que vamos a estar analizando de forma particular se denomina juicio de amparo. Entonces, se denomina juicio de amparo, juicio de garantías, un medio de control constitucional como para efecto de cuando nos pregunten qué es, cómo defines el juicio de amparo, pues digamos precisamente esa parte, ¿no? En medios internacionales inclusive se puede llegar a contemplar como hasta un recurso, ¿no? Ciertos autores o juristas mmm, no les gusta o no comparten la idea de definir al juicio de amparo como un recurso, porque para recursos existen los ordinarios que contemplan la ley. Conocemos o hemos escuchado de la eh, reina de los recursos ordinarios, que es la apelación. Entonces, dentro de todas esas, que incluso tenemos un principio denominado principio de definitividad, para que aplique una de las vías del juicio de amparo, que bueno, también más adelante lo vamos a revisar, enriquecer, nada más déjenme preparar entonces el diagnóstico de ambas asignaturas para que podamos empezar a revisar y desde ese punto arrancar y arrancar las dos asignaturas pues en forma, ¿no?
y si necesitamos más material de apoyo, sin problema, pues para poder compartírselos y sí, mejorar la plataforma, a efecto de que para ustedes pueda ser más sencillo el aprendizaje en ambas ramas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las ideas primordiales de cómo vamos a partir. 80-90% vamos a depender de plataforma. Si seguimos con una asistencia así, que vamos a empezar a participar, por supuesto puedo bajar o no bajar el porcentaje, vamos a poner 70 plataformas, vamos a dar participación o que eso vaya al final, pues también siendo no solamente que enriquezca sus conocimientos, sino que ello también se vea reflejado en nuestra evaluación, es decir, que sea un plus, ¿no? En una entrega, pues obviamente se ve, ¿no? La calidad, vamos a tratar de combinar habilidades educativas que debemos desarrollar como estudiantes a efecto de que podamos ahí también valorar, en mi caso, que pueda yo también evaluar o valorar esas actividades o esos plus que en realidad es una virtud que debemos de tener todos los estudiantes y sobre todo, pues ustedes que van a ser futuras licenciadas en Derecho, ¿no? Entonces, pues así lo vamos a hacer a partir de la próxima sesión clase y pues nada más déjenme checar las actividades que ya tengo en plataforma. Lo reviso con el director a saber si se van a quedar las mismas o si genero unas nuevas, porque ya tengo cierto material por ahí pues evaluado previamente del curso del último cuatri, ¿no? Del año pasado. Checo nada más esa parte. Si se quedan las mismas, bueno, pues nada más la actividad complementaria, entonces la reviso con el maestro Jorge, si no, ya estaré al pendiente, pero el cuestionario de diagnóstico sí lo voy a habilitar para las dos asignaturas y sería nuestra primera actividad. ¿Va? ¿Qué va? Entonces, les agradezco. Por el tiempo ya se me pasó también en esto, pero era importante hacérselo saber y escucharlas. Entonces, pues me despido, nos vemos el próximo miércoles en este horario, y ahí también ya les avisaré qué sucede con las actividades que ya están habilitadas en plataforma para ustedes, ¿va? Dentro del contenido, pues yo sé que puedo engrosar el mismo. Entonces, pues gracias por su presencia en esta segunda sesión clase. Estamos en contacto, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestra. Gracias, Miss. Bonita tarde. Igualmente, gracias.